Bienvenidos a otra clase del canal, mi nombre es Alejandro D'Angelo y si todavía no te suscribiste, puedes hacerlo en el icono que aparece en la región inferior derecha de tu pantalla. Y hoy vamos a hablar un poco de lo que serían los síndromes paraneoplásicos. Habitualmente el síndrome neoplásico es aquel que se considera es producido por la intervención directa de lo que sería una entidad tumoral, como por ejemplo la presencia de una masa ocupante de espacio a nivel cerebral ocasionada por un tumor, ¿sí? Habitualmente el síndrome neoplásico se encuentra acompañado de lo que sería el síndrome constitucional, y si ustedes quieren saber más un poco de cómo podemos enfocarnos frente a un paciente que presenta una oncología, les dejo un enlace arriba para una clase que está armada para un grupo de alumnos de la facultad, pero lo que se basa en la clase es realizar una introducción frente a un caso clínico y ahondar y abarcar, digamos, lo que sería la problemática del paciente que pudiera llegar a tener una enfermedad oncológica. Hablando de lo que sería el síndrome paraneoplásico, fíjense que estamos agregando una palabra extra a lo que sería la neoplasia, puede definirse prácticamente como una enfermedad en la cual se considera secundarias a los efectos remotos de un cáncer y que no se puede atribuir al mismo de forma directa, cuya causa se considera un efecto hormonal o metabólico aberrante y que no se observa en el tejido sano equivalente al canceroso. Básicamente, lo que quiere decir esta definición es que el síndrome paraneoplásico son simuladores, digamos, que tratan de aparentar que son parte de otra enfermedad, parte de otro espectro, y que habitualmente su vía, digamos, su fisiopatología se basa principalmente en un trastorno hormonal o metabólico y que puede simular lo que sería un tejido sano que puede llegar a ser, como por ejemplo una secreción hormonal a partir de una glándula tiroides, ¿sí? O sea, tenemos un tejido tiroideo en un lugar que no corresponde y ese tejido, que obviamente es lo que sería un tejido canceroso, tiene la capacidad de producir la hormona tiroides, ¿sí? Entonces podemos decir que los síndromes paraneoplásicos son grandes simuladores y pueden ser grandes simuladores de lo que sería el punto de vista endocrino, el metabólico, el hematológico y el neuromuscular. Fíjense que abarca varias entidades a las cuales puede simular, pero estas cuatro son las más frecuentes de encontrar. ¿Cómo podemos clasificar al síndrome paraneoplásico? Bueno, puede ser clasificado mediante efectos por un producto tumoral, o sea, una producción hormonal ectópica, como el ejemplo que mencioné a partir de lo que sería una funcionalidad hormonal anómala producida por un tejido canceroso en otra localización distinta a lo que sería la región tiroidea, ¿sí? A su vez también pueden ser secundarios a destrucción, es decir, la invasión de determinada entidad tumoral, por ejemplo, en el caso de la región ósea, puede producir una hipercalcemia secundaria que puede clasificarse como un síndrome paraneoplásico con todas las alteraciones que la hipercalcemia por sí sola podría producir. A su vez también, como el cáncer es una enfermedad que al día de la fecha no tiene un tratamiento definido, podemos decir que hay diferentes mecanismos desconocidos en los cuales podemos encontrar otros tipos de alteraciones a nivel cutáneo, a nivel neuromuscular, que aún no se encuentra bien definida cuál es su fisiopatología. Pero cabe recordar que una de las características principales del tumor, del cáncer, es que tiene no solo la capacidad de reproducirse indefinidamente, sino que tiene la capacidad de cambiar su característica, es decir, puede cambiar su característica celular y puede transformarse en otro tipo de célula, como por ejemplo una que pueda producir una específica hormona determinada, ¿sí? ¿Cuál es la importancia clínica de saber la existencia del síndrome paraneoplásico o para qué sirve clínicamente a los médicos internistas y clínicos? Bueno, principalmente puede constituir una entidad la cual nos da herramientas como ser signos tempranos de una enfermedad, es decir, la presencia de hipercalcemia en un paciente joven que no tiene otra característica u otra entidad que pueda producir este tipo de hipercalcemia, podemos llegar a determinar que puede llegar a presentar una determinada neoplasia, ¿sí? Esta entidad por sí sola puede poner en riesgo la vida del paciente, claro, ¿por qué? Porque al tener la capacidad de actuar como una hormona y al tener la capacidad de actuar en lo que sería un trastorno metabólico, puede comprometer la vida del paciente como cualquier otro trastorno metabólico per se. Y no solo debe tratarse el cáncer, sino también el síndrome paraneoplásico. Es bien sabido que muchas veces, cuando uno realiza un tratamiento de un determinado cáncer en particular, puede suceder que se produzca un aumento en cuanto a la agresividad del síndrome paraneoplásico, que generalmente es ocasionado por lo que se denomina síndrome de lisis tumoral. Cuando uno destruye el tumor, obviamente queda a libre circulación todos los componentes del mismo, y este puede producir un agravamiento de lo que sería el síndrome paraneoplásico. Es decir,
cuando tratamos a este tipo de pacientes, no solo debemos enfocarnos en el cáncer, sino también en lo que sería el síndrome paraneoplásico que estaría produciendo este cáncer. Como cada entidad por sí sola tiene determinadas características y determinadas formas de tratamiento y diagnóstico, me pareció muy práctico colocar este cuadro como para que ustedes vayan viendo cuáles son los factores o las alteraciones más frecuentes que podemos encontrar en los diversos tumores. Me parece que este cuadro es un excelente resumen de lo que podríamos encontrar en diferentes patologías. Fíjense en el primer recuadro, donde habla de lo que serían los trastornos endocrinos, la presencia de la hipercalcemia, que puede ser producida por el cáncer pulmonar no microcítico, por el cáncer de mama, por el cáncer de células renales o el cáncer suprarrenal. Tenemos, por ejemplo, otras alteraciones hematológicas como la eritrocitosis, que podemos encontrar en lo que serían los carcinomas de células renales, en el cáncer suprarrenal o en el carcinoma hepatocelular, en los trastornos neurológicos, como por ejemplo la neuropatía periférica sensiromotora, como por ejemplo en el cáncer pulmonar microcítico, que es llamativamente el único que lo presenta, o el síndrome del hombre rígido, que se aparece principalmente en lo que sería en el cáncer de mama, la dermatomiositis, que podemos encontrar en el cáncer pulmonar, o también en lo que sería el cáncer de mama y lo que sería en el cáncer de ovario, ¿sí? Y otros trastornos un poco más inespecíficos como la fiebre o la osteoartropatía hipertrófica, ¿sí? Son todos elementos que podemos encontrar en los diferentes cánceres que podemos tener o que se pueden presentar en los diferentes pacientes. Obviamente me parece que hacer una descripción de cada entidad tomaría muchísimo tiempo y no sería lo propio para un video, pero esto es lo que considero que ustedes tienen que tener como conocimiento básico a la hora de lo que sería hablar de síndromes paraneoplásicos. Obviamente que cada patología per se va a necesitar un tratamiento específico para cada trastorno. Espero que les haya gustado el video. Cualquier duda o pregunta que tengan la pueden dejar en los comentarios, será respondida a la brevedad. Si les gustó, denle un me gusta y compártanlo. Muchas gracias.